poner mi clima. Dilemas, pero ¿cómo lo vimos los dilemas? Los vimos fundamentos de la bioética, ¿no? ¿O no? ¿Cómo lo vimos? ¿Cómo lo vimos los dilemas? ¿Quién me dice? ¿Vimos una presentación? ¿Yo les di una presentación o qué hicimos? Sí, doctor, usted nos dio la clase. Por eso pues, hablamos de la bioética, sus fundamentos y su metodología, de cómo se abordan los dilemas. No, doctor, no, eso no lo... A ver, voy a ver. Dijo que esta vez íbamos a ver lo de cómo se fundamentaba. ¿Sí ven la presentación? Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Esto fue lo que vimos? Pregunto, ¿esto fue lo que vimos? Creo, doctor, que también había mencionado sobre un video que nos iba a poner. Ah, pero vimos ya esta presentación. ¿O no? ¿No vinieron a clases? A ver, él era la siguiente, ¿no? Que es que yo no me acuerdo de la puta. De la última recuerdo que era que venía en una de las últimas, cómo abordar los dilemas. Ah, pues es Ah, esta. sí, es esa. Es esta la que vimos. Sí. Claro. Bueno, según yo creo que sí. Esta fue la que vimos, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces vamos a ver un video. Sí, doctor, sí vimos la clase pasada de bioética y fundamentos. Sí, esa fue la que vimos, obviamente. Yo sí me acuerdo. Bien, vamos a ver entonces, vamos a ver ahorita. ¿Sí ven el video? Sí, doctor. Sí, todo bien. Vamos a ver uno de los dilemas principales. Muy buenos días, días, tardes, estamos en el límite. Es un gusto pues, estar aquí con la oportunidad de compartir reflexiones y después poder compartir pues, dudas, preguntas, comentarios sobre este tema de dilemas al final de la vida. Entonces vamos a ver, yo quisiera que en este espacio de tiempo pudiéramos cubrir estos aspectos, ¿no? Los dilemas éticos en el contexto de la atención médica al final de la vida, en qué consisten, qué relación tienen con esto. Pregunto, ¿lo ven bien? ¿Lo oyen bien? Sí, doctor, sí se ve bien. Sí, Cada vez hablamos más de tener una muerte digna y lo que importa de este concepto de muerte digna es pues ver cuáles son los medios que existen para tener una muerte digna, eso vamos a ver. Esto quiere decir que hay que hacer, que no hay que hacer en el contexto de la atención médica, qué está permitido, qué no está permitido, qué querríamos que se permita que ahora no lo está. Después ver cómo hay diferentes situaciones en el contexto del final de la vida, ¿no? A veces el paciente puede decidir por él mismo, digamos que sería el escenario más fácil, pero muchas veces hay que decidir por otros, sobre los que hay que tomar decisiones, pero no pueden participar. Y luego ya como conclusiones ver qué es lo que nos falta en México, qué es lo que hemos alcanzado, pero qué nos falta todavía para poder resolver mejor estos dilemas éticos y poder garantizar más una muerte digna. Entonces, bueno, primero es importante situar
que lo que vamos a hablar y lo que nos vamos a ocupar se da en el contexto de la atención médica. Puede haber decisiones sobre el final de la vida que se tomen fuera y desde luego la gente puede morir sin estar en el contexto de la atención médica, pero no nos vamos a ocupar de eso, nos vamos a ocupar de estos dilemas en el contexto de la atención médica. Y hablamos de dilemas éticos en el final de la vida, y para entender cuándo hablamos de final de la vida en el contexto de la atención médica, que no solo es el momento de morir, sino es realmente como una etapa, pues cuando ya hay datos médicos, digamos, objetivos, dentro de la objetividad que se puede en medicina, dentro de la exactitud que se puede, que en realidad la medicina no es una ciencia exacta, siempre hay una incertidumbre, pero de todas formas hay datos para saber que un paciente, por más que se haga, no se va a poder evitar que se muera. Ahí estamos en el contexto del final de la vida. Y también a veces hay datos, también objetivos, para saber que, aunque se pueda, no se debe de evitar la muerte. O por lo menos hay que considerarlo, ¿no? Por ejemplo, si pensamos en un paciente en estado vegetativo permanente, un paciente que está en un estado inconsciente que sabemos que no es reversible, estamos en el final de la vida en el sentido de que hay que considerar qué hay que hacer con ese paciente. ¿Realmente hay que seguir prolongando esa vida o no? Por eso es un contexto de atención médica en el final de la vida. Por eso es un tema que se ha tratado en la bioética muchísimas veces, porque además tenemos casos paradigmáticos que han orientado la reflexión en ese caso, por ejemplo. Entonces, hablamos de dilemas porque en el contexto de la atención médica del final de la vida, como lo definí, hay que tomar decisiones. No se puede no tomar decisiones. No se puede decir, esto está tan difícil que no voy a decir nada. No, hay que tomar decisiones. Y hay que poderlas fundamentar. Y además hay que aceptar que las decisiones que se tomen o la manera de resolver los dilemas no van a ser perfectos. Van a ser lo mejor posible. Va a ser la decisión mejor o la menos mala, ¿no? Porque si aspiramos a la perfección nos quedamos paralizados y no podemos hacer nada. Entonces, pero hay fundamentos para tomar esas decisiones. Y de eso, de lo que se trata también ahora, lo que vamos a revisar. Para poder tomar estas decisiones, para poder resolver estos dilemas que tienen que ver con decidir sobre la vida y la muerte, sobre permitir la muerte si esta ya va a llegar y ya no tiene caso impedirla, sobre incluso causar la muerte en algunas situaciones, o sobre seguir evitando la muerte. Para poder hacerlo bien, hay que aceptar algo que nos cuesta en una sociedad negadora de la muerte como la nuestra y como muchas otras, aceptar los límites de la vida, y como hay límites en la vida y somos mortales, y seguiremos siéndolo, pues hay límites de la medicina, de lo que puede cambiar, de lo que puede hacer, o de lo que se debe usar. Porque también parte del problema ahora es que hay tanto que se puede hacer, que casi siempre se puede seguir haciendo algo, aunque ya uno sepa que no va a cambiar en nada el desenlace. ¿No? A veces se mandan estudios que no van a cambiar en nada, pero se está haciendo algo. Y a veces por eso se hace, porque se está haciendo algo. Y así le digo al familiar que estoy haciendo algo, y yo médico siento que estoy haciendo algo, y todos jugamos a que estamos haciendo algo que en realidad no tiene ningún caso hacer y no se justifica éticamente. Entonces es muy importante aceptar esto. Y luego hay como dos derechos básicos que orientan esta reflexión, las decisiones que hay que tomar, la manera de resolver los dilemas. En la atención médica siempre se busca dar la mejor atención. Y también al final de la vida. Y esto que es muy obvio hay que repetirlo, porque a veces al final de la vida o cuando se ve que ya no se puede evitar el final de un paciente, muchos médicos creen que se acabó lo que tienen que hacer. Y no, simplemente hay que cambiar de objetivo. Ya no se va a curar, ahora se va a aliviar. Pero siempre se busca dar la mejor atención. Y el otro derecho que hay, que está detrás, bueno, junto con dar la mejor atención, es siempre con el respeto al paciente, como persona, cosa que también es muy obvio, pero también se olvida. Hay pacientes que están, cuando ya se van a morir, prácticamente abandonados, como si no fueran personas, como si solo fueran un cuerpo enfermo, o una enfermedad, o el paciente terminal, y se olvida algo elemental, que es una persona
acercándose al final de la vida, cuando más necesitaría uno ser tratado como persona. El otro derecho es a elegir mientras pueda, o mientras haya datos para saber cómo hubiera elegido si hubiera estado ahí. Entonces ahora vamos nada más a tener definir, ponernos de acuerdo qué entendemos por muerte digna, porque este concepto de dignidad que está en esta palabra, pues es muy, podemos decir que se ha gastado en cierta forma, porque se ha utilizado de muchas formas, para decirlo rápidamente. Se habla de dignidad para defender la eutanasia, por ejemplo. Las asociaciones por el derecho a morir con dignidad defienden la eutanasia usando esta palabra, pero también las personas que están en contra de la eutanasia y argumentan contra ella, lo hacen en el nombre de la dignidad. Dicen, se está violando la dignidad de las personas al aplicar la eutanasia. Entonces, si sirve para dos cosas opuestas, pues tenemos problemas con el concepto. Por eso hay que ponernos muy de acuerdo en qué quiere decir muerte digna. Y más cuando ahora en la Constitución de la Ciudad de México se aprobó el derecho a una muerte digna como extensión de una vida digna que se construye de acuerdo a la autodeterminación de las personas y al libre desarrollo de la personalidad, dice en el artículo de la Constitución. Y entonces se entiende que las personas pueden ejercer plenamente sus capacidades para vivir con dignidad. Y entonces, si se reconoce la dignidad para vivir, dice el artículo, pues está implícitamente contenido también el derecho a una muerte digna. Entonces, ¿cómo entender muerte digna para el tema que nos ocupa? Yo propongo que lo que intuitivamente podemos estar de acuerdo todos, una muerte digna es la mejor muerte posible. Una muerte digna puede entenderse más fácil como lo opuesto a una muerte indigna. Una muerte indigna es una muerte con sufrimiento que no debería de haber porque se puede evitar, porque se puede aliviar. Indigno porque va en contra de los valores de la persona. Entonces, digamos que la muerte digna que vamos a buscar y a defender y la que se busca al resolver los dilemas es buscar que las personas vivan el final de su vida, porque no solo es el momento de morir, sino esa etapa cuando se ubica que estamos en el final de la vida, como lo definí antes, que las personas vivan y mueran lo mejor posible, con el menor sufrimiento posible, a veces no se puede evitar ni eliminar todo el sufrimiento, y respetando sus valores. Yo creo que eso es una definición o una idea de muerte digna a la que podemos aspirar nosotros, la que podemos querer, y de la que vamos a hablar. Pero entonces es una condición, no es un medio. Cuando se aprobó este artículo, en los medios se dijo que se había aprobado la eutanasia. No, no es cierto, no se aprobó la eutanasia. Se aprobó el derecho a una muerte digna. Y entonces lo que nos interesa ahora es ver cuáles son los medios para poder alcanzar esa muerte digna, que está muy bien que tengamos como algo a lo que debemos aspirar. Entonces los medios son, por un lado, las diferentes decisiones médicas, y son médicas porque se dan en el contexto de la atención médica, no solo porque las decida un médico, claro que participa, pero no solo él. Entonces son las decisiones médicas sobre el final de la vida, son los cuidados paliativos, son las voluntades anticipadas y en situaciones excepcionales, otras decisiones más controvertidas que buscan adelantar la muerte, ¿no? La eutanasia y el suicidio médicamente asistido. Esos son los medios que podemos ubicar para tener una muerte digna. Entonces vamos a empezar revisando las decisiones. Las decisiones médicas sobre el final de la vida, este grupo de decisiones son las que aplican para cualquier paciente, la pida él mismo o haya que pedirlo por él, ¿no? Quien lo representa. Entonces es la suspensión de tratamientos que ya no son curativos, la suspensión de tratamientos de soporte vital, el rechazo al tratamiento y las intervenciones de los cuidados paliativos. De estas hay acuerdo en la mayoría de los países, incluido México, de que son ética y legalmente aceptables. No con la claridad que quisiéramos, pero digamos que podemos decir que más o menos hay ese consenso. Y las que están prohibidas en muchos países, o por lo menos no están aceptadas, claramente en México no están aceptadas,
Bueno, no es que no estén aceptadas las dos. La primera que señalo ahí, bueno, estas que solo aplican para pacientes conscientes y competentes que pueden decidirlo, la primera que señalo ahí es una que realmente ni se ha discutido en nuestro país y que ya es un recurso, es una opción que está bastante, ahí sí, discutida y establecida en otros países. Es la posibilidad de un paciente consciente y competente de dejar de alimentarse e hidratarse para morir. Lo que quiere es morir dado lo que está viviendo. Siempre se entiende que es dada en la condición en la que se encuentra, prefiere morir, y o no cuenta con la eutanasia o no la quiere. Es una opción. En México tenemos que discutir esta opción, que es una opción que la humanidad ha usado toda la vida. Y la otra es la que sí son claramente controvertidas, explícitamente prohibidas, que es la muerte médicamente asistida, la eutanasia y el suicidio médicamente asistido, que realmente están permitidas en muy pocos lugares del mundo. Bueno, vamos a ver rápidamente, las voy a pasar rápidamente porque creo que quedan bien claras y para que me dé tiempo a presentar pues lo que quiero presentar. Entonces, la suspensión de tratamientos que ya no son curativos, se entiende que eran tratamientos que buscaban curar y que ya hay datos para ver que no están logrando eso que se buscaba. Y que si se siguen dando, van a causar más daño que beneficio. Ya no van a beneficiar, van a añadir sufrimiento y van a impedir que se hagan otras cosas que podrían ayudar al paciente a esa muerte digna. Son decisiones muy difíciles por la incertidumbre de la medicina, aunque haya datos objetivos, siempre hay como esa pequeña, y si esto sí sirve, y si este nuevo tratamiento es el que hace la diferencia, generalmente fundadas más en deseos que lo que realmente, objetivamente se puede hacer. Por eso hay que tener mucho cuidado de cómo funcionan los deseos en la atención médica al final de la vida, tanto de pacientes, familiares y médicos, ¿no? Porque para eso está la necesidad de objetivar y ver lo que es posible, sí, y lo que es deseo es un deseo. Y eso no va a hacer que un tratamiento que no sirve, sirva. En medicina eso no va a ser así. Después está la suspensión de tratamientos, pero ahora de soporte vital. Quiere decir, sin ellos, pues el paciente va a morir, porque el tratamiento está sustituyendo funciones vitales, que desde luego muchísimas veces se justifican. Todas las que están ahí están muy justificadas. Lo que hay que ver es que a veces se están dando solo para impedir que suceda una muerte que ya debe de llegar, porque no se va a poder impedir del todo, y porque seguir impidiéndola posiblemente está causando, pues a lo mejor indignidad, a lo mejor para un paciente que ni cuenta se está dando, pero que no hubiera querido estar así, está retrasando algo que tiene que suceder, ¿no? Entonces, sería en este caso en donde hay que considerarla para aspirar a la dignidad de la muerte. Digamos que la suspensión de tratamientos de los dos tipos es algo que más bien propone el médico, porque tiene los elementos para decir ya no están aportando beneficio, y lo acuerda con el paciente o con quien hable el nombre del paciente. Pero hay ocasiones en que el médico tiene razones para ofrecer un tratamiento y el paciente, o si no puede el paciente, los que lo representan, lo rechazan por lo que implica ese tratamiento, ¿no? Entonces, si se entiende que ya ahora en este modelo de atención que reconoce la autonomía del paciente, lo que el médico ofrece, en realidad el paciente lo tiene que consentir estando informado. Se reconoce el consentimiento informado como clave en la atención médica. Entonces, si el consentimiento informado es esencial para dar un tratamiento, pues se entiende que si el paciente no consiente, tiene todo el derecho a no consentir y rechazar. Claro, se tiene que asegurar uno, para poder respetar ese rechazo, que el paciente realmente está entendiendo lo que implica rechazar un tratamiento, sobre todo si lo que está en juego es la vida. Y se entiende que en todas estas decisiones en que se va a dejar de buscar curar o prolongar la vida, pues lo que sigue es empezar a dar todo para proporcionar la mejor calidad de vida, que se acepta que va a acabar. Y entonces aquí es donde tienen un papel importante los cuidados paliativos, que podemos entender como esa atención integral
proporcionada por un equipo interdisciplinario que busca aliviar al paciente en todas las dimensiones, al paciente y a la familia, en los aspectos físicos, psicológicos, familiares y espirituales, puesto que estamos en el contexto del final de la vida y estos tienen mucho mayor importancia en esta parte de la vida. Ahora, los cuidados paliativos pueden incluir algunas intervenciones más controvertidas o que hay que entender muy bien, y además para distinguir de las otras más controvertidas como son la eutanasia. Entonces, los cuidados paliativos pueden incluir intervenciones que buscan aliviar síntomas, utilizando, por ejemplo, opiáceos, que se tienen que dar en la dosis necesaria para aliviar el síntoma. Y que entonces, en algunas situaciones, uno puede prever que esto pueda tener como consecuencia adelantar la muerte de un paciente que está en la fase final de su vida. Entonces, esto está justificado y esto está permitido. Y digamos que lo que éticamente sería muy cuestionable es quedarse abajo de aliviar el sufrimiento y el síntoma por miedo a que se adelante la muerte. Y después, otras intervenciones de las que cada vez escuchamos más y que es muy importante entender, distinguir, es la sedación. La sedación lo que busca la sedación es dormir la conciencia, por decirlo de una forma, y esto se va a hacer en la intensidad y frecuencia que se requiera. Y hay una forma de sedación que forma parte de los cuidados paliativos al final de la vida, que es, por un lado, profunda, se busca causar la inconsciencia de manera profunda y de manera continua hasta la muerte. ¿Esto en qué situaciones se contempla? Cuando un paciente está en el final de la vida y se puede contemplar que le queda muy poco tiempo de vida y tiene síntomas y que le causan un sufrimiento que no se puede aliviar. Entonces lo que se busca es que eso que no se puede aliviar, que lo está acompañando en ese final de vida, el paciente no lo experimente. Por lo menos eso se puede hacer, que no lo experimente estando inconsciente. Entonces es una intervención que va acompañada de retirar alimentación e hidratación, o por lo menos dejarle lo más mínimo. Por eso solo aplica, puesto que va acompañada de esto, cuando realmente se calcula que es una expectativa de vida de 1 o 2 semanas, porque si no, al retirar esto, sería lo que estaría causando. Y sí hay que retirarlo, porque si no se estaría extendiendo una condición que no se justifica extender. O sea, si uno pone en estado inconsciente al paciente, lo alimenta, lo hidrata, pues eso se podría extender injustificadamente. Es muy importante distinguir esta intervención, lo cual no todo el mundo lo puede distinguir, de la eutanasia, porque la eutanasia, como vamos a ver, busca causar la muerte del paciente, porque es lo que pide el paciente. Aquí no se busca causar la muerte. Aquí lo que se busca es que esa muerte que ya va a llegar, llegue sin que esté experimentando el paciente lo que estaría experimentando, que sería básicamente sufrimiento. Ahora, si bien no se busca la muerte biológica del paciente, queda claro que se está causando una muerte social, si se puede decir, o personal, porque se acaba la vida de relación de ese paciente. Es decir, en el momento que se interviene con esta sedación, es el momento de despedirse, porque ya no va a haber otra oportunidad. Entonces, no es poco seria, es una intervención justificada, porque si hay medios para evitar el sufrimiento, yo creo que es la principal obligación. Pero es muy seria, tiene que darse en las situaciones en que esté completamente justificada. Ahora, como ya mencionaba antes, hay diferentes tipos de pacientes, entonces los más fáciles en un sentido, estamos hablando de decisiones muy difíciles, porque son sobre el final de la vida, pero es mucho más fácil hacerlo si tenemos lo que yo como médico creo y lo que el paciente, que es el que está en el final de la vida y se trata de su vida, le dice que quiere. Eso ayuda muchísimo. Nuestro principal problema para conseguir esa condición es que todavía nos cuesta mucho trabajo hablar claramente de la muerte o de que se está en el final de la vida. Todavía lo rodeamos, todavía protegemos y así estamos quitándole la posibilidad al paciente de que sea quien decida cómo quiere. O sea, como nos parece
quizá, por decirlo de alguna forma, decimos, es tan fuerte eso, que no lo sepa, pero no nos fijamos en lo que implica. Me tomo la atribución de decidir cómo tiene que vivir, no solo cómo va a morir, cómo tiene que vivir al final de su vida, sino asumimos abiertamente lo que está pasando. Entonces es muy serio esto es el primer punto. Pero bueno, pensemos que cada vez vamos a poder informar mejor a los pacientes que tienen todo el derecho. Entonces los pacientes conscientes y competentes pues son los que más pueden ayudar a tomar estas decisiones. Los pacientes inconscientes son, que puede ser por estado vegetativo persistente o por otra forma, en donde se sabe que ya no hay forma de que ese paciente vaya a recuperar la conciencia, hay que tomar decisiones. Y los pacientes incompetentes, que pueden ser porque nunca fueron competentes, todavía no podrían ser competentes, o porque lo fueron y ya no lo son, ¿no? Entonces, en esos casos también hay que tomar decisiones, si ya ubicamos que estamos en el contexto del final de la vida. Bueno, pues otros tienen que tomar el que mejor represente a ese paciente, a veces legalmente establecido, a veces se establece en la práctica porque es el que mejor puede hablar por él. Y entonces, si con los pacientes conscientes y competentes es el médico con el paciente, aquí es el médico con ese representante. ¿Y cómo se orienta? Pues se busca lo mejor para el paciente, lo cual está muy bien, pero a veces es muy difícil de ponerse de acuerdo qué es bienestar. Y más cuando estamos hablando del final de la vida. Todavía para mucha gente, más vida siempre es lo bueno, lo cual es muy equivocado. A veces más vida es un daño. Entonces, eso sirve, pero a veces no es fácil y a veces no hay acuerdo en qué es el bienestar entre los que intervienen. Entonces, lo que nos puede ayudar es el juicio sustitutivo para quienes tuvieron capacidad. Entonces, el médico le pregunta a con quien está tomando la decisión, ¿usted que conocía a su familiar, qué hubiera querido él? Eso es lo que interesa. Es un error decir, usted familiar, ¿qué quiere que hagamos con su paciente? No, usted familiar que lo conocía, ayúdenos a identificar qué hubiera querido él. Porque eso es lo que orienta una decisión. Respetar la voluntad del paciente. Idealmente, o sea, esa persona en vida reflexionó y se ocupó y realizó una voluntad anticipada y eso sería lo que mejor ayudaría. Y la voluntad anticipada es precisamente la que establece una persona cuando está consciente y competente sobre los tratamientos que querría y rechazaría en caso de llegar a encontrarse en una situación en que ya no puede expresar lo que quiere y otros tengan que tomar decisiones. La voluntad anticipada se puede decir que se hace deseando que no sea necesaria, porque no nos gusta saber que estemos en la situación en que se va a usar. Pero como eso no depende de nuestros deseos, y es importante decirlo, pues hay que ocuparnos, porque la realidad nos demuestra que de un momento a otro uno puede estar en esa situación en donde hay que tomar decisiones sobre uno. Entonces es algo que sirve mucho a las personas que tienen que tomar la decisión, pero que también le sirve a uno para tener la tranquilidad de que hasta cuando ya no pueda decir qué quiere, se va a cumplir su voluntad y uno no va a vivir en condiciones en como no debería vivir. Claro, no puede pedir lo que no es legal, solo puede pedir lo que es legal, pero ya es bastante ayuda a decir, a mí en un estado de demencia avanzada, no hagan todo por prolongar mi vida, porque no representa ningún beneficio para mí. Ayuda mucho, porque hay muchos hijos de personas con demencia en estado avanzado que piensan que no alimentar de cualquier forma a su familiar está mal, ¿no? Y pues hay que revisar eso. ¿De verdad está mal? ¿De verdad es lo que hubiera querido? No, pero hay que ocuparse de revisarlo. Es como se resuelven estos dilemas que se presentan. Bueno, en la mayoría de los casos, haciendo esto, que es con lo que contamos bien, tomando decisiones de suspender tratamientos no curativos, que dejaron de ser curativos oportunamente, o suspendiendo tratamientos de soporte vital que ya no se justifican, o respetando un rechazo de una persona al tratamiento y dando cuidados paliativos, estos pacientes van a encontrar al final de la vida lo mejor posible, van a tener una muerte digna. Pero hay situaciones en donde a pesar de hacer todo bien, pues
los cuidados paliativos tienen límites y puede haber situaciones en donde algunos pacientes, aquí sí solo conscientes y competentes, por lo que están viviendo, quieren ayuda para adelantar su muerte. Me voy a pasar un poco rápido, nada más para que quede claro cuáles son estas dos acciones tan controvertidas, que son la eutanasia, y que yo defino de una manera muy específica para distinguirla de otras ideas que se tienen y que antes se usaban de muchos tipos de eutanasia. Entonces, eutanasia, estrictamente hablando, es la acción que realiza un médico, al menos así se ha acordado, donde se ha permitido, para causar la muerte del paciente con toda intención. Una muerte sin dolor. Por eso es una buena muerte, como etimológicamente se dice. Y claro, bueno, para terminar con su sufrimiento, pero lo más importante que hay que marcar es en respuesta a la solicitud del paciente. Solamente así estamos hablando de eutanasia. Si no, estaremos hablando de otra acción, a lo mejor buena, mala, ética, no ética, pero no es eutanasia si no la pide el paciente. Entonces, está permitida realmente en muy pocos países, en 5 países. Entonces, de acuerdo a esto, pues no es eutanasia suspender tratamientos, aunque como consecuencia muera el paciente, o dar medicamentos para aliviar el dolor y como consecuencia se adelante la muerte del paciente, o la sedación. No es eutanasia. Ahora, lo que sí es muy parecido a la eutanasia es el suicidio médicamente asistido. Es la ayuda que da un paciente, que da un médico también, a un paciente que lo solicita. Pero la ayuda se limita a proporcionarle los medios para que sea el paciente quien realiza la acción final que causa la muerte. De los países que vimos que permiten la eutanasia, el suicidio médicamente asistido lo permiten todos menos Canadá, menos Colombia, que en realidad no ha hecho una legislación. En Canadá está despenalizada la eutanasia, pero no hay una clara regulación legal. Bueno, en esos países se permite la eutanasia o el suicidio médicamente asistido, como prefiera el paciente. Y en Estados Unidos solo se permite el suicidio médicamente asistido, que no llaman así. No les gusta llamarlo así porque la palabra suicidio tiene una connotación que remite a esa muerte impulsiva, irracional, involuntaria, violenta, que causa mucho dolor, cuando en realidad el suicidio define todo tipo de acción con la que uno se quita la muerte, pero como remite a eso, prefieren no usar esa palabra, llamarlo aid in dying, ayuda para morir. Y se permite en estos estados y se prohíbe la eutanasia. Entonces, para ver nada más cuáles son los requisitos que, por ejemplo, en Holanda tiene que cumplir un médico para que pueda aplicar la eutanasia confiando en que no va a tener problemas legales, es asegurarse que el paciente hace un pedido voluntario, porque lo que se está respetando es la autonomía, la libertad de la persona. Entonces, el médico se tiene que asegurar que el paciente no está diciendo algo que es un pedido desesperado, me quiero morir, o causado por una depresión que le impediría el juicio, o presionado por otros, que son los que quieren que acabe esa situación. Otro requisito que se tiene que cumplir es que el sufrimiento, que puede ser físico o emocional, es intolerable desde la perspectiva del paciente y ya no hay posibilidad de mejoría. Desde luego, es un sufrimiento que tiene que estar causado por una enfermedad o una condición médica. Estamos en el contexto de la atención médica. Y es un paciente que está muy bien informado de su situación, de lo que le pasa, de lo que ya no existe para mejorar, y que ha discutido esta solicitud con el médico, y los dos han llegado a la conclusión de que sí es lo mejor para el paciente. Digamos, el dispositivo que hay como de control antes de que se aplique la eutanasia, porque una vez que se aplica se notifica y se evalúa por un comité, pero antes el mecanismo de control que hay es que otro médico independiente tiene que valorar también los criterios y confirmar que se cumplen los criterios legales. Y luego, bueno, se realiza la acción, que es una acción médica no normal, pero es una acción médica, se aplican medicamentos, se tiene que dar con el cuidado y esmero profesional, o sea, los medicamentos indicados, la dosis indicada,
el médico tiene que actuar como médico, profesionalmente. Es importante señalar que en ninguno de los países en donde se permite la eutanasia o el suicidio médicamente asistido, los médicos están obligados a aplicarlo. De hecho, en Holanda se insiste, es muy importante decir esto, el médico es el que decide. Incluso se puede decir que restringe la autonomía del paciente. No hay un derecho a la eutanasia, hay un derecho a pedirla. El que decide es el médico. Decide primero si está de acuerdo, está en esa discusión. Pero luego si en ese caso está convencido de que se justifica ayudar a morir. Se puede cuestionar, ¿el médico limita la autonomía? Sí, pero se le está pidiendo que haga una acción muy especial, que es causar la muerte, y por eso se justifica que sea el que tenga la última palabra. Yo no sé si tengo que dejar aquí, bueno, aquí nada más es una aclaración, porque han de haber escuchado mucho de gente que va a Suiza, y que incluso extranjeros pueden ir a Suiza para que se les ayude a morir, o a lo mejor no, pero sí sale con cierta frecuencia en las noticias, sobre todo por una organización que se llama Dignitas. Entonces aquí nada más es la aclaración de que, a diferencia de todos los otros países en donde se permite o se discute el tema, en Suiza lo que está permitido es el suicidio asistido, no médicamente asistido, no en el contexto de la atención médica, aunque en la práctica la ayuda que se da, principalmente por asociaciones que defienden el derecho de las personas a decidir el final de su vida, esa es una ayuda que se da a personas que están en una situación de sufrimiento generalmente causada por condiciones médicas, salvo el hecho de que también incluyen a personas con edad muy avanzada, no necesariamente muy enfermos. Entonces, en Suiza lo que se permite es el suicidio asistido, que no se permite en otros lugares y que implica que no es el médico quien tiene que dar la ayuda, no es por motivos causados por una condición médica necesariamente, y no tienen que ser necesariamente medios médicos, medicinas, medicamentos, aunque como es la mejor manera de ayudar a alguien a que se pueda morir, es lo que generalmente usan, y por eso generalmente necesitan la ayuda de un médico que pueda hacer la prescripción de los medicamentos. Pero bueno, esto nada más es como para tener el panorama completo, porque muchas veces se dice, en Suiza se permite también la eutanasia. No, está prohibida. Lo que se permite es esto. Estos son, bueno, ejemplos de personas. Esta es la más reciente. Esta noticia acaba de salir. Una mujer francesa que tenía una enfermedad degenerativa y que pidió al gobierno de Francia que le permitieran la eutanasia. Yo entiendo que, pues, no es así como se busca cambiar las leyes. O sea, no, el presidente, es difícil pedirle a un presidente que tenga la facultad de a mí que me aplique la eutanasia. Yo creo que puede dar lugar a que se discuta nuevamente y que haya cambios. Pero entiendo en parte que el presidente no se lo haya otorgado. No creo que sea algo que le toca otorgar a los presidentes. Pero es interesante porque a esta mujer le dijeron, bueno, la eutanasia no, pero lo que le podemos ofrecer es la sedación. Entonces, lo que es interesante es que la sedación, que tiene una indicación muy precisa, yo se las leo, pues cuando no es una opción la eutanasia, a veces se puede utilizar la sedación para poder otorgar una eutanasia. Yo creo que no es lo deseable. Yo creo que para cada cosa que se necesita debe haber la opción. Y esto volvería, quizá ya no me puedo detener en todo lo que yo quería señalar, pero lo podemos discutir ahora, porque creo que sí estamos sobre el tiempo, ¿no? ¿O cómo ven? ¿Vamos bien? Entonces me regreso. Para ver pero bueno, mi idea, la que estaba diciendo es este uso de la sedación cuando no hay eutanasia, para que sí sea, porque es lo que necesitaba esta paciente, es lo que quería. Pues yo creo que no es lo más adecuado, ¿no? Lo más adecuado es contar con todos los medios que se necesitan para garantizar la muerte digna. La eutanasia va a ser en los menos casos, pero también se necesita. Pero bueno, eso vamos a llegar más adelante a esa conclusión. Estos son casos. Este es un caso muy conocido, no sé si
si les resulta muy conocido, el de Terry Schiavo, que estuvo en estado vegetativo permanente en Estados Unidos 15 años. No tenía una voluntad anticipada. Y entonces había desacuerdo entre los familiares bastante importantes, los dos, como para hacerle caso a los dos. Los padres de la paciente y el ex marido de la paciente. Entonces, el ex marido decía, no, es que ella no hubiera querido esto. Y los padres decían, es que todavía se sigue comunicando con nosotros, que es otra vez esta idea de que cuando queremos ver algo, lo vemos. Cuando deseamos mucho algo, creemos que pasa. Y en realidad después se demostró que su cerebro estaba deshecho. O sea, no podía haber esa relación que los padres querían ver, pero era lo que querían ver, ¿no? Es como un bebé tiene un reflejo de que mueve la boca y yo puedo decir que me está sonriendo porque sí lo quiero, pero todavía no tiene la capacidad de eso. Pues aquí pasaba eso. Y lo más lamentable de este caso es que llevó a 19 acciones judiciales en donde se ganaba que sí le retiraran la alimentación de hidratación, se conseguía que se la volvieran a poner, se metió el gobernador Bush para cambiar una ley que no tenía ninguna autoridad para hacer eso. Entonces fue, pues en esa época, en esos años, sobre todo en los últimos, pues veíamos fotos de esta mujer a cada rato en los periódicos porque se estaba discutiendo si se debía o no prolongar la vida. Entonces, algo que con una voluntad se hubiera decidido, porque no es lo que dicen los papás o es lo que decía ella, ¿no? Entonces, esto muestra la importancia de reflexionar sobre lo que queremos y no queremos, para ser más responsables y no dejar todo a otros. A veces la gente, a mí, me parece interesante lo que esto quiere decir. A veces la gente dice, no, yo quiero morir dormida, ¿no? Morir dormida. Y ya, se acabó la discusión, ya no tengo nada que hacer. Pues lo más probable es que no tenga esa suerte. Entonces hay que ocuparse más que eso, ¿no? Claro, nos cuesta trabajo pensar en que nos vamos a morir. Y entonces queremos ya resolverlo así. Pues no es así. Hay que ser un poco más responsables. O sea, hay que ocuparnos más si queremos garantizar una muerte digna. Ser más claros en lo que queremos y cuando llegue el momento poder distinguir lo que son, insisto, lo que son deseos de lo que son posibilidades. Toman muchas veces decisiones médicas no basadas en datos objetivos. Bueno, este es el caso de esta mujer que es muy reciente. No es que Bélgica reciba extranjeros, porque esta mujer era francesa. Lo que Bélgica puede hacer es aplicar la eutanasia a un paciente, a alguien con quien se ha establecido una relación médico-paciente. Y esta mujer sí estableció una relación con un médico, que fue el que finalmente le aplicó la eutanasia. Pero si alguien dice, voy a ir a Bélgica porque me aplican la eutanasia, no ni en Holanda ni en ningún otro lugar, ¿no? Aquí fue la posibilidad de la cercanía y de arreglárselas cuando se dio cuenta que no iba a poder tener la ayuda que necesitaba en su país para viajar. Y este es un caso que también, pues, circuló mucho la noticia sobre esta mujer que estaba recién casada cuando se diagnosticó un cáncer cerebral. Después de intentar tratamientos, cuando ya supo que no había posibilidad de curación, quería tener la posibilidad de decidir el final de su vida, de tener acceso al suicidio médicamente asistido, pero vivía en California, donde no era todavía una opción legal, y entonces se mudó a Oregon, donde un requisito que deben de cumplir las personas es ser residente de Oregon, y para eso tenía que vivir ahí por lo menos 6 meses, y fue lo que hizo. Y entonces murió por suicidio asistido, o sea, hace casi 3 años, y su caso lo conocimos mucho porque fue utilizado por ella misma, por su esposo, por su mamá y por una agrupación que defiende el derecho para que las personas puedan decidir al final de su vida, que se llama Compassion and Choices, para promover que se aprobara el suicidio médicamente asistido en California, como de hecho se hizo. Entonces, ¿cuáles son
los principios de todas las decisiones que vimos, como que estaban basados en los derechos que mencionaba al principio. Y finalmente, los principios que están detrás es buscar el beneficio del paciente, es respetar su autonomía, es respetar su dignidad, como la dignidad entendida aquí como la que tenemos por el hecho de ser seres humanos. Estemos conscientes, inconscientes, incompetentes, por el hecho de ser seres humanos. Diferente a esa dignidad que tiene, que es la que cada quien define para decir, considero esto digno o considero esto indigno. Son dos maneras en que hay que entender la dignidad. Como decía antes, es mucho más fácil establecer estos principios cuando tengo al paciente para que me diga qué es un beneficio para él, qué es digno y qué quiere. Pero si no está, igual los tengo que establecer. Ahora, en el caso de la eutanasia, el suicidio médicamente asistido, yo diría que de manera más importante que en las otras decisiones, hay que agregar el principio de solidaridad de un médico, porque realmente está participando en una acción bastante difícil para él, que es causar la muerte. Y si lo hace por solidaridad, porque no está obligado. Y aunque hay médicos que nunca querrían estar implicados en esa ayuda, hay unos que dicen, es que no me gusta, pero no puedo abandonar a mi paciente en lo único que me sigue pidiendo y en lo único donde le puedo ayudar. Y también podríamos decir que está el principio de justicia implicado, por lo menos en esta discusión sobre si se debe o no legalizar la eutanasia. Podemos decir que ahora los únicos pacientes que si ya no quieren vivir por lo que están padeciendo, que eso no lo eligieron, si quieren elegir ya no vivir así, pues solamente pueden elegir no vivir los que tienen un tratamiento que se les pueda quitar. Pero los que no tienen un tratamiento que se les pueda quitar y lo que necesitan es que le den algo para que se pueda morir, si no es legal, pues hay una injusticia ahí. Y la otra injusticia que hay, yo creo que esto es claro en México, es que ahorita las personas que tienen acceso a la eutanasia, si es lo que quieren, pues son los que tienen la suerte de conocer a un médico de confianza que saben que está a favor de la eutanasia y que les va a dar esa ayuda. Son una minoría, son claramente una minoría. Quizá entre los médicos hay más médicos que como pacientes conocen a un médico que les pueda ayudar. O sea, pero lo que quiero decir es, se trata de que todos tengan la misma opción. Claro, tiene que haber criterios muy claros para regular. Y el otro principio que está es el respeto a la autonomía del médico, porque se trata de respetar las dos autonomías, la del paciente y la del médico. Por eso nadie está obligado a aplicar una de estas dos formas de muerte asistida. Y bueno, yo creo que esta es una discusión que está pendiente. Hemos avanzado mucho más en las otras decisiones, aunque les falta claridad. Pero lo que está pendiente es discutir sobre la eutanasia y el suicidio médicamente asistido, como en muchos otros países. Pero aquí hay personas que quisieran contar con esa opción. Entonces, yo creo que no tiene caso discutir si es ética o no. Nos vamos a dividir. Como si nos ponemos a discutir sobre el aborto, nos vamos a dividir. Lo cierto es que hay quienes piensan que es ético y quienes piensan que no. Hay quienes la quieren para ellos y quienes no la quieren para ellos. Entonces, si ahora solo se está respaldando la posición de los que no la quieren para ellos, lo que tenemos que discutir es si hay razones de peso, argumentos de peso, como para decir, tiene que seguir esto así. Solo vamos a respaldar como sociedad a los que no la quieren. Y el mensaje que mandamos a los que la quieren es, vean cómo le hacen. Bueno, eso es lo que hay que considerar. Entonces, ¿cuáles son los argumentos? Aparte de los argumentos que yo no llamaría argumentos religiosos, sino de los dogmas religiosos que prohíben la eutanasia y que se tratan de imponer en las políticas públicas injustificadamente, que no se puede pretender que en una política pública esté dictada de acuerdo a una religión que no aplica para todos y que unos no reconocen, ¿no? Entonces eso está injustificado, eso no. Pero eso es lo que tiene mucho peso para impedir el avance de cambios legales en este sentido.
Pero bueno, los que no son razones religiosas y son, digamos, argumentos racionales que hay que discutir, yo creo que se pueden agrupar en estos 3 rubros. Uno tiene que ver con decir que los cuidados paliativos hacen innecesaria la eutanasia. Voy a hablar de eutanasia, pero siempre me estoy refiriendo a eutanasia o suicidio médicamente asistido. Los cuidados paliativos hacen innecesaria la eutanasia porque alivian el sufrimiento. Y esto no es completamente cierto. Los cuidados paliativos son importantísimos y van a impedir que mucha gente quiera morir porque va a seguir viviendo bien el final de su vida. Pero los cuidados paliativos también tienen límites. Lo reconocen los mismos paliativistas y siempre hablan como de, sí, hay un 5% que no... Bueno, ese 5%, ¿qué hace? Le decimos, ay, bueno, es que es la minoría. Bueno, eso es lo que hay que considerar. El otro argumento que tiene que ver con los cuidados paliativos dice, es que si se permitiera la eutanasia, ya la gente no va a querer aplicar cuidados paliativos porque es más fácil la eutanasia. Yo no conozco médicos que piensen así en ningún lugar, ¿no? Entonces, digo, lo estoy simplificando, pero esa es la idea. Si ya se permite, ya los médicos van a preferir eso que los cuidados paliativos. Y además, en los lugares en donde se ha permitido la eutanasia, lo que se ha desarrollado más son los cuidados paliativos, porque lo que se desarrolla es una atención mejor al final de la vida. Entonces, aquí están los cuidados paliativos. Y si llegan a un límite está esto. Y es más, está esto, eutanasia, pero solo porque antes está esto. Entonces van juntos, son complementarios. Y lo otro que tiene que ver con cuidados paliativos es decir, no, porque ahorita no hay suficiente acceso. Entonces, si ahorita empezamos a aplicar la eutanasia porque no hay suficiente acceso, ya no se va a incentivar el desarrollo de los cuidados paliativos. Y yo no veo por qué. Realmente. Yo creo que se tiene que resolver que se tenga esta opción, pero siguiendo desarrollando los cuidados paliativos. Me parece que es como hacer una manera muy simplista de que las personas que se ocupan de estos temas y de dar esta atención pensar, ¿no? ¿Ya para qué me preocupo de los cuidados paliativos? No creo. Bueno, el otro gran argumento es, los médicos nunca deben de participar en una acción que tenga que ver con causar la muerte. Y ciertamente los médicos no estudian para eso. Los médicos quieren curar y quieren beneficiar al paciente. Y lo que hay que entender aquí es que en el final de la vida, a veces el beneficio es que esa persona pueda dejar de vivir y no lo pueda hacer solo. Y la mejor ayuda viene del médico. Entonces, habrá médicos que sí se presenten como alguien que nunca va a querer participar en eso, pero hay otros que sí, por lo que decía antes, porque no quieren abandonar a sus pacientes. El argumento también va en el sentido de decir, es que si los médicos empiezan a así participar en eutanasia, se va a perder la confianza en la medicina. Pues las opiniones nuevamente se dividen. Hay muchos pacientes que dicen, yo lo que quisiera es poder confiar en que un médico va a estar ahí hasta el final para ayudarme en lo que necesite, incluido eso. Entonces, yo creo que hay que discutirlo. Y el otro gran argumento que se ha utilizado desde hace mucho y que a veces queda claro que no es argumento, porque a veces funciona más como una falacia. Una falacia es cuando de una premisa no se sigue la conclusión, sino que parece, pero cuando uno lo analiza bien, no se sigue. Es como decir, bueno, ok, la eutanasia puede estar ética y puede ser ética y puede estar justificada en alguna situación. Pero es inevitable que si se permite se abuse de ella. Bueno, en los lugares donde se ha permitido. Entonces era un argumento que sería mucho cuando no era legal en ningún lugar, pero ahora ya lo es, ya están los elementos para analizar. Lo que sí habrá que tomar en cuenta de este argumento es, si se permitiera, si fuera una opción legal, puede haber gente que se sienta psicológicamente presionada para pedir una eutanasia, porque piensa que todo el mundo está considerando que porque no. Es muy complicado, pero supongamos que esto pueda pasar. Bueno, al médico le toca asegurarse
que es una decisión voluntaria y no que está presionada por la idea de que nosotros queríamos, ¿no? Y finalmente, admitiendo que alguna persona tomara la decisión equivocadamente, podemos decir, que no podemos decir que 100% va a haber alguien que el médico no valoró bien, estaba presionado. Pues el punto es aquí discutir si el hecho de que pueda haber algún riesgo hace que todos los que sí tienen muy claro que la quieren, no la pueden. Digamos que eso es parte de la realidad. Ahora sí ya voy a acabar ¿sí? Entonces, no olvidar que si se permitiera solo sería para quienes la quieren. A veces se reacciona como si alguien les fuera a obligar. No, nada más se trata que así como ahorita solo se respalda a los que no la quieren, también se respalda a los que la quieren y que a quien le diga. Y que nadie trate de convencer al otro de lo que no quiere. Y sí definir muy bien la regulación, a qué paciente se va a permitir, de qué manera, cómo se va a regular. Por eso es lo que necesitamos, más claridad de lo que ya está permitido, más desarrollo de los cuidados paliativos, ampliar las acciones y sobre todo tener cambios de actitud, pensar más en la muerte a lo largo de la vida, para hablar más de lo que queremos, para que cuando llegue el momento podamos transmitir a los médicos, sí, díganme la verdad, porque si no me dicen no voy a poder decidir con las palabras que lo haga cada quien, pero no lo que le transmite, que es, no me vaya a decir, o sea, se transmite a veces tanta angustia. El médico cree que tiene que estar en esa forma. Eso está muy mal, eso hace que la gente muera mal, de manera inútil, solo por posponer algo que se tiene que hablar, o por evitar. Entonces, bueno, si no podemos elegir entre morir o no morir, no podemos. La verdad es importante saber que podemos elegir mucho de cómo, así como elegimos de cómo vivir, también podemos elegir mucho de cómo podemos morir. Y yo diría que si se permite la eutanasia, y ese es el sentido, tener la posibilidad hasta de elegir, cuando ya, si llega a ser necesario, cómo morir. Voy a decir, ya. Así, ya. A eso sirve la eutanasia. Pero todas estas decisiones se dan en el contexto de la presión médica y se da se requiere la ayuda de otro. Entonces es importante tener eso claro. Uno puede decir yo no quiero morir bien, no lo va a poder hacer solo, es muy difícil hacerlo solo. Y más si está en el contexto de la presión. Entonces es algo que tenemos que tomar conciencia de que son acciones solidarias que todos los merecemos. Por eso ya, esta idea de que la muerte digna que consideramos que un derecho está muy bien que esté, la que queremos aspirar todos, existen todos los medios para garantizar. Entonces sería. Bien, pues entramos al debate, a la pregunta, a qué les deja el video. Voy a hablar, Neto, o no vayan a hablar. Ay, doctor, ¿me escucha? Adelante, adelante. Ah, ok. Pues haciendo una recapitulación de pues, la conferencia dada por, que se llamaba Covietica, pues realmente recapitulamos muchos de los principales temas o dilemas éticos más que nada, que se centran tanto en lo que es a nivel nacional como México, pues, y acá nos mencionaban muchos temas a nivel internacional, pues en este caso te hacía referencia y creo que fue como el parteagua que a mí me llamó mucho la atención,
el cómo influye en México, por ejemplo, lo de la muerte asistida y cómo en Suiza sí se puede realizar, cómo hay estas asociaciones también que de una otra manera hemos leído y por ahí en alguna que otra revista médica también llegan a hacer promoción en diferentes países para que tú puedas ir de otro país a realizar eso ya, o sea, ¿por qué acá en México quizá no se puede hacer? ¿Por qué en otros países sí? O sea, como que todo este tema de dilema, pues más que nada que sabemos que la biótica es así, y pues yo me quedo con eso, pues, o sea, que tenemos diferentes puntos de vista. Si en México, por ejemplo, en Chiapas podemos tener varios puntos de vista, a nivel internacional existen muchísimos más. Cierto, pero es lo precisamente, cuando hablamos de la bioética, dijimos que la bioética en sí no era algo estático, ni la ética. ¿Por qué? Porque obedece a diferentes circunstancias, obedece a cultura, a educación, a hábitos, ¿verdad? Y de alguna manera, al final de cuentas, no es tan fácil. No es tan fácil tomar esa decisión. Realmente, el problema de la muerte, al final, pues, dijéramos, se vino a complicar a medida de que hay otros medios para prolongar, dijéramos, la muerte, porque es prolongar la muerte. Al final, esa sería la situación. Cuando no habían esos problemas, no teníamos todos esos instrumentos o elementos para programar la muerte, pues toda la gente entendía que cuando decían alguien se va a morir, es que se va a morir y ya, ¿me explico? Sin embargo, ahora pues hay otros elementos que nos permiten saber. Dice, como una persona que está dijéramos, con muerte cerebral, y le dice al familiar que le va a quitar todo porque ya está muerto con muerte cerebral, y dice, pero el corazón está funcionando y está respirando. Al final es complicado. La toma de decisiones no es fácil. Y le dijéramos, por ejemplo, le dijeron, sí, el suicidio asistido está aceptado en Suiza, y él ya hizo precisamente una aclaración sobre la muerte asistida de los Dibnitas. Pero antes de que a alguien le digan eso, tiene que pasar una prueba, y es el médico el que dice, hágase o no se haga. Muy bien, otro más. Viene de ahí, Génesis. Ah, se fue. Pues yo creo que Creo que le picó o sea, en vez de encender su micro, le puso uno de colgar la llamada. Ah, ok. Adelante. pues yo considero que sí es un tema muy difícil de comentar y de debatir, pero al final de cuentas siento que pues la familia también va a ver por lo que sea mejor para la persona, o en dado caso pues que las personas pues no tengan pues la decisión o sea, que no tengan la posibilidad de ellos de decidir, que es como sucede la mayoría de las veces, porque pues también está como pues muy difícil, y es muy difícil para algunas familias pues ver sufrir, ¿no? O sea, no sé, es difícil, tan siquiera si yo lo pensara con alguna persona, algún integrante de mi familia, sí es algo muy difícil. Sin embargo, pues yo sí lo aplicaría, porque pues ya también entiendo que no tiene caso, o sea, representa mucha responsabilidad, y pues no sé, yo creo que si yo estuviera en ese estado, sí quisiera que lo aplicaran, porque se escucha un poco fuerte, pero pues ya no tiene caso, ¿no? Ya no tiene caso que estuviera en alguna etapa terminal o algo que en un estado vegetal, pues ya no soy funcional, y lo único que ocasiona es una carga para mi familia. Entonces, pues no sé, es algo complicado de hablar. Sí, claro, definitivamente la familia juega un papel muy importante, pero muchas veces la familia es hasta cierto punto egoísta, ¿no? Porque no lo quiere dejar morir, porque como familiar no queremos perder ese ser querido, pero eso al final puede traernos también que esté sufriendo más de lo debido. Es muy importante eso. Sí, adelante.
Disculpe, colgué sin querer. A mí se me daría como muy importante que se, no sé, como plantearlo, como que existiera, que el servicio de tanatología llegara a platicar con los familiares y con los pacientes que son terminales o que no, o sea, que ya se sabe que van a morir, o incluso cuando se agravan, para hablar de las voluntades anticipadas. Esa es mi opinión. La tanatología en sí, al final de cuentas, por eso aparecieron los cuidados paliativos. A nivel internacional hay acuerdos firmados para que todos los países tengan las áreas de tanatología en sus hospitales. Todavía nosotros en México tenemos muchas cosas firmadas que todavía los vemos hasta allá muy lejos que pudiéramos tenerlo, ¿me entiende? Realmente sería una cuestión muy importante contar con esas áreas de tanatología, porque pues todos los pacientes que entraran a cuidados paliativos, entendiéndose pacientes no que se van a morir mañana, pero que al final de cuentas ya están en un proceso irreversible, progresivo y mortal. En lo que es tanatología generalmente se consideran 6 meses promedio de vida, y entonces esos 6 meses promedio de vida, pues hay que tratar pues que todo ese tiempo no sea pura angustia, ¿verdad? Eso es importante. El servicio de tanatología sí viene siendo muy importante, pero desafortunadamente todavía en nuestro medio estamos muy lejos de contar, ¿verdad? Sería muy bueno. Hay algunos hospitales ya que tienen, dijéramos, una cosa incipiente de la tanatología, pero ya lo hay. Muy bien. ¿Quién más? Bueno, Adelante, Jenny. bueno, también como han dicho mis compañeros, bueno, y como el video lo decía, tanto tenemos una vida digna como la deberíamos tener, al igual que hacía mención de que la muerte debería ser igual, pero relacionamos eso y vemos, como usted lo decía, los familiares somos egoístas en muchas cosas, ¿no? Porque, no sé, para no permitir que estar sin nuestro familiar, aunque él esté sufriendo y ya no haya como algún remedio para la patología o la enfermedad que tenga, aún así nos aferramos a la idea de que por lo menos está vivo. Entonces es también como ir cambiando un poco la idea de que por más que esté vivo, pero también está sufriendo, pues. Entonces sí es como esa forma, como igual mi compañera lo decía, o sea, son formas, no sé, como individuales, que tú pasas y como que a ti te gustaría, bueno, pues si ya no hay como alguna solución, pues por lo menos como que hacerle entender como a los familiares, de que pues se podría solucionar, porque al final de cuentas cuando hay un enfermo así, no solo sufre el enfermo, sino también su entorno familiar, en los cuidados, tanto emocional, económicamente, todo eso también influye. Esa sería mi opinión. Definitivamente sí, porque les decía yo que los familiares pues nunca se ponen en el lugar del paciente. Y bueno, se ponen en el lugar del paciente, pero no lo quieren dejar ir. Y diríamos que mantener una persona a lo mejor 8 días más sufriendo, a que no sufra 8 días, que viva, se muera 8 días antes, pues yo creo que no es significativo para una persona que está en ese proceso. Y si va a dejar de vivir 8 días, ¿para qué? Para que no sufra, pues qué bueno, ¿sí? Por eso, como decía la doctora, optar por la sedación es bueno, pero desde que se va a sedar, desde ese momento se tiene que despedir prácticamente porque ya no va a regresar. Es igual como si se hubiera muerto en ese momento, ¿sí? Porque ya no va a existir. Desde el momento en que entra en el proceso de sedación, en ese momento prácticamente está muerto. Y eso es pues muerto porque ya no va a volver a ver nada. Es muy importante eso. Pero bueno, es complicado, no es fácil. Aquí se tienen que ver todos los actores. Pero como dicen, siempre tendríamos que buscar el máximo beneficio. ¿Qué cosa es el máximo beneficio en un paciente terminal? Pues a lo mejor es dejarlo que evolucione por un proceso natural
y darle los cuidados básicos, que es lo que dicen en los cuidados paliativos, precisamente es dar cuidados básicos, ya nada extraordinario. Si, por ejemplo, un paciente que estuviera en cuidados paliativos presentara un paro, deberíamos de hacer reanimación, tendríamos que ponerle una cánula, solamente para hacer manitas dirían algunos, pues eso no se vale tampoco, porque eso se llama distalasia. Bueno, ¿quién más? Bueno, yo creo que esto es un tema que, pues, como es un dilema, nos va a poner en qué pensar, ¿no? Y tiene muchas perspectivas desde donde verlo, desde el enfermo, desde el familiar, desde el médico. Entonces, uno puede decir, bueno, ¿yo qué haría en esa situación? ¿O qué pasaría si me pasara algo a mí o a mi familia? Entonces, es mucho la influencia también de la cultura, de las creencias, de la sociedad en la que vives. Todo eso hace que tú te creas una opinión sobre estos temas. Y entonces es muy respetable, por ejemplo, las personas que creen que es mejor que pues siga la persona allí en estado vegetativo, ya sea por la familia, ya sea por ellos o por lo que creen, pero también es muy respetable la parte que lógica que nos dice de que, bueno, pues ya no va a regresar, ya es una persona que está mal, lo que mejor le conviene a ella es que se muera, que descanse. Entonces, aquí yo creo que el tema o la cosa más importante es unificar la idea entre todos, entre los participantes en ese momento, para decidir qué es lo mejor para el paciente, para la persona que está en ese lugar. Y a veces eso es lo que cuesta mucho como familiar, como médico, todo eso hace que factores externos influyan en la decisión y eso es lo que deberíamos cambiar un poco. Así es que en lugar de tomar decisiones de parte de uno, hacer o sea, la cuestión, una decisión más colectiva, diríamos, ¿verdad? Para entenderlo así. Y es el plan de la bioética. Los comités de bioética tienen esa función. Diríamos, en un caso específico, como el que los que presentó la doctora, son casos especiales. No están diciendo, así debemos de tratarlos todos, sino dice, en este caso se hizo esto. Hemos tenido, en algunos casos, a tomar decisiones como esas en el hospital pediátrico, por ejemplo, en el cual hay niños que ya no tienen posibilidad de cura, los papás no tienen dinero, el hospital ya no tiene posibilidad de mantenerlo, entonces van a los cuidados paliativos. Cuidados paliativos ya nada más es darle el soporte para que pues viva lo que pueda vivir y bueno, al hablar de cuidados paliativos, diríamos 3 cosas básicas hay que tomar en consideración. Primero, que el paciente pues no sufre. Y si tiene dolor, pues hay que aliviar el dolor. Esa es una de las cuestiones importantes. Habló de usar opio, habló de la sedación y de ese tipo de cosas. La otra, pues de hambre. Generalmente un paciente en cuidados finales, así le ponga a usted manjares, ya no va a querer comer. Entonces, algunas veces, alguien pensó que se le podía hacer una gastrostomía para por ahí alimentarlo. La pregunta, ¿vale la pena? No sé, someterlo a una cirugía también implica más, también hasta cierto punto agresión. También no está claro. Algunas gentes dicen que sí, otras gentes dicen que no. Pero al final de cuentas, la toma de decisión al final de la vida no es fácil. Cuando yo era estudiante, alguna vez tuve un caso de un familiar que me dijeron, ve a verlo porque ya se está muriendo, lo revisé y ciertamente no se estaba muriendo. Y todos estaban esperando nada más a que se muriera. Y les digo, bueno, es que está mal, pero no se está muriendo. Para no hacerse los cansados, se murió 15 años después de esa fecha, pero y se recuperó y todo. Pero ¿qué diferencia hay entre un paciente que está en vida vegetativa por un accidente vascular cerebral? Se puede recuperar. Diríamos que hay medicina todavía. Pero no es lo mismo un paciente que tenga un cáncer en la última etapa
y que ya hicieron todo lo que tenía que hacer y ya no hay forma de solucionarlo. O un paciente con esclerosis múltiple y ya llegó hasta el final, pues sería bueno que antes de que empezara a perder la función de poder decidir, porque aunque no, realmente no pierde tal vez el estado de alerta, pero sí pierde la posibilidad de decir. Entonces tendría que, ahí entraría lo que sería dijéramos, la voluntad anticipada. Hasta eso, en algunas enfermedades exclusivamente, casi sería perfecto pedir la voluntad anticipada. Previamente informarle al paciente cuál va a ser su evolución y hasta dónde quiere llegar. ¿Quién más? ¿Va a ser por voluntad anticipada la intervención o empiezo a preguntar? Pues podría ser Adelante. sí. Bueno, Adelante. gracias, Luis. Bueno, creo que es importante también reconocer que a pesar de que la bioética, por ejemplo, lo que hablamos de la interculturalidad que existe entre lo bien y lo mal que puede existir entre un país y otro, la forma en cómo podemos ver las cosas depende del contexto de las circunstancias. Entonces, siento que la bioética en este caso, así como lo estuviera mencionando, trató de como que de ponerse de acuerdo, aunque hay muchos huecos o muchas lagunas que todavía no se pueden llegar a acordarse porque me refiero a ponernos de acuerdo. Por ejemplo, que no es lo mismo que pase un caso de estos de eutanasia, por ejemplo, en México, a que pase en otro lugar, y obviamente las legislaciones son completamente diferentes porque tenemos diferentes leyes. Entonces, ciertas organizaciones también han tratado de ponerse de acuerdo para poder como que llegar a un fin en el que tratemos de hacer la bioética un poco más universal. El problema es el contexto en el que se desarrollan como que las circunstancias. Entonces, eso hace que todavía no haya como que un parámetro que diga, si ocurre esto, hacemos esto, porque también como seres humanos, nosotros también podemos decidir entre lo que está bien socialmente o lo que está mal socialmente, ¿no? Entonces también entra un poco en discordia ahí lo que es ético y lo que es moral. No sé, ahí puede corregirme. Ciertamente, pero por ejemplo en el campo de la medicina, y bien lo dijo la doctora, hay situaciones en las cuales no es eutanasia. Un paciente que tiene muerte cerebral ya está muerto. O sea, no, en ningún momento nadie puede matar un muerto. Ya está muerto. Le quitamos el soporte, pues simplemente no queda por soporte, está funcionando. Una persona que ya no tiene ninguna posibilidad de vida con tratamiento paliativo, tratamiento curativo que ya pasó, que sería cirugía, y ya cuando entramos cirugía y quimio, y radio, entre comillas, casi se puede hablar que cuando se pone radio ya viene siendo un tratamiento de tipo paliativo, queriendo alargar un poquito la vida, pero que ya no tiene prácticamente solución. Entonces es importante pues entrar a la cuestión del soporte nada más de la cuestión básica. Y eso está claro, eso no es eutanasia. Y todavía, como también lo planteó la doctora, poner un medicamento para el dolor a medias es igual a no ponerlo. Lo tiene que poner a que se le alivie el dolor, aunque eso implique un riesgo. Por eso dice, usted va a poner un medicamento a uno de los opioides, pero tiene que pedir el consentimiento. Si le pide el consentimiento y le dice, hágase, es más, un paciente que tenga muchísimo dolor, y usted le dice, le voy a poner este medicamento, pero no sé, a lo mejor se muere, usted le va a decir, pero se está usted tardando, ¿por qué no lo ha puesto? ¿No? Pero eso es muy importante entender eso. Es importante y que quede bien claro, eutanasia es la acción, cuando hablamos de la acción, ¿cuál es la finalidad de poner un analgésico? Aliviar el dolor. Cuando hablamos de eutanasia es poner un
medicamento para que son cosas diferentes. Acuérdense que tiene que valorar la intención de lo que se hace, ¿sí? En la eutanasia activa puede decirse cuando alguien le pone para que se muera, y la otra para que ya no le ponga para que se muera. Yo les voy a decir, por ejemplo, cuando yo era interno, me ponían a cuidar pacientes terminales, ¿sí? Pacientes terminales que la única razón para tenerlo ahí era que lo tenían que entregar disque vivo en la siguiente guardia. ¿Ustedes creen que eso sea humano? Es inhumano. Pues obviamente que no los cuidaba yo, y cuando avisaba yo, pues ya estaban muertos. Dijéramos, ya habían dejado de funcionar, y entonces morían en la guardia donde no querían que se murieran. Pero eso es una... Fíjense cuáles son los objetivos totalmente diferentes. Una cosa es aliviar el dolor, la otra es que nada más porque no se me muera mi guardia, pues no, como que no es humano, ¿verdad? Es inhumano, ¿verdad? Yo tuve también a mi papá, yo le quité todo. Me dijo, no lo puede hacer, sí, porque está muerto. Y si está muerto, ¿para qué lo tienen aquí? Obvio. Mandé toda mi familia a desayunar y todo, y les dije, váyanse a desayunar y todo, regresen al rato. Y cuando ya regresaron, fue cuando entonces ya yo les dije, pues fíjense que acaba de fallecer. Claro, si tiene usted un paciente con muerte cerebral y le pregunta a usted a los familiares si quiere que le quite el soporte, ¿qué le van a decir? ¿Que no? Van a decir que no. Tiene usted que salir a decirle su familiar está muerto. Que es otra cosa. ¿Me explico? Adelante, ¿quién más? No tengan temor. Saquen a flote lo que piensan. Ese es el debate. Yo les estoy dando mis puntos de vista, pero eso no quiere decir que así es como yo lo estoy diciendo. Claro que yo tengo... Pues un punto en el que me dejó pensando mucho cuando estuvieron hablando de las desventajas de la legalización de pues la eutanasia, ¿no? Fue el aspecto en que pues nosotros estudiantes o médicos en formación que incluso vamos a un internado, nos encontramos mucho en ese conflicto porque nosotros sabemos que es muy, muy importante realizar cualquier acto médico, pues, pero sobre todo con los principios de la bioética, ¿no? Y desafortunadamente nosotros no tenemos la libertad de tomar esas decisiones. Y en el internado, lo primero que vamos a encontrar, ¿no? Ser un que nos va a decir, paciente que se muera en su guardia, paciente que van a tener que reponer, no sé, castigados. Y pues eso es algo muy triste porque prácticamente es dentro del hospital, por muchas prácticas de bioética que se traten de seguir, vivimos en una cultura en la que la distanasia es la que va a reflejar un médico. Y desafortunadamente también lleva a otro tipo de casos, ¿no? A pacientes que llevan a la sala de urgencias prácticamente ya sin signos vitales. Y como médico, pues desafortunadamente lo ves. Y no puedes decirle al paciente, vamos a darle, no sé, algún sedante para que no sienta dolor, o vamos a tratar de cuidar sus heridas, pero el pronóstico es desfavorable, porque lo primero que te va a decir el paciente es que se te va a aventar y te va a decir, ay, lo traje nada más para que lo mataran, si vino vivo. Y pues nuevamente, ¿no? Eso te lleva a encarnizar bastante el paciente. Y pues yo al menos considero que para poder iniciar toda esta despenalización de la muerte asistida o la legalización del apoyo pues, si me estoy distrayendo mucho, sería atacando estos puntos, ¿no? Esta cultura que vivimos en la que pensamos que no matar, o bueno, que querer curar, perdón, doctor, me perdí en lo que estaba tratando de decir. No matar. No matarás, dice. Ese es uno de los principios básicos de la religión y de la cultura. Que tiene el derecho de no matarás. Eso es, así es.
pero donde dice no ayudarás a nadie a bien morir, pues a lo mejor sí. Así como lo puedes ayudar a no morir, lo puedes ayudar a bien morir. En España diríamos, apenas acaban de aprobar ya la eutanasia. Apenas, en España. Entonces, en algunos lugares ya lo tenían aprobado, pero no ya en general. Y pues en México estamos en, ¿verdad? Pero al final de cuentas, porque somos multiculturales y no entendemos todavía ese patrón. Pero sí, hablando de casos en los que no son realmente buenos, por ejemplo, hay algunas voluntades anticipadas, dice, bueno, yo quiero llegar hasta aquí y de aquí ya no me van a hacer nada. Ya no me van a hacer nada para curarme, pero sí le tienen que dar los cuidados básicos, soporte básico. Y si no le van a dar el soporte básico, pues de alguna manera sería bueno darle de una vez al final, ¿verdad? Pero eso es cuestión de enfoques, ¿verdad? La vida es así. Antes el médico dice, se moría con el paciente, pobre paciente se quería morir y el médico no lo dejaba morir, ¿verdad? Y eso pues también es una cuestión negativa. Adelante, ¿quién más? Ah, yo dije, Claudia va a hablar, no, ya se fue. Muy bien, bueno. ¿Quién más? Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, Jessica. Bueno, yo lo que pude retomar del video fue el que, pues, me di cuenta, pues, o sea, hizo mucho hincapié la doctora que pues todos vamos a morir alguna vez, o sea, es algo inevitable, no podemos elegir como yo no voy a morir, tú sí vas a morir. Y pues, ¿qué pasa con los pacientes pues que ya están pues pasando por un caso que ya se van a morir? Pues lo que se puede hacer es que tengan pues una muerte digna, ¿no? Todos tenemos derecho a una muerte digna y que pues estos requieran contar con todos los medios, así como se decía en el video que podemos elegir cómo vivir y cómo llegar al final de la vida y cómo no vivirlo. Entonces tenemos ese derecho, digamos así, las personas, y pues si la persona así lo decide, pues hay que, o sea, se debe de dar el apoyo y ayudarse entre varios, o sea, que sea, o sea, tener apoyo y tener una muerte digna es lo que más recordaba. Así es, exactamente. Realmente todos nos tenemos que morir algún día. Y seguramente que si le hiciéramos un encuentro entre todos ustedes, entre todos nos preguntáramos en qué nos queremos morir, a mí me gustaría morirme de un infarto. Pero de lo más rápido que se pueda. ¿Por qué? Porque eso pues, va a tener angustia, pero muy poquita y ya se acabó y adiós. O en su defecto, algunas gentes dicen, me gustaría quedarme ya muerto. Yo he visto algunas personas que se mueren así, pero no me gustaría morirme con dolor y todo ese tipo de cosas. Es eso. Pues nadie querría, yo creo. Porque sí, ciertamente, perdón, ciertamente nadie se quiere morir, ¿verdad? Pero también sabemos que algún día nos tenemos que morir. ¿Quién va? Pero así como dicen ahí en la... Dos más y nos vamos. Pues, ¿me escucha, doctor? Adelante. Pues considero que pues en nuestro país también tiene que ver mucho las situaciones culturales que están muy arraigadas, ¿no? Porque más principalmente en los estados de bajos recursos, pues pues las personas prácticamente que tienen un familiar enfermo, pues obviamente hablando esto de eutanasia, si en dado caso vio en algún proceso adelante se aprobara, obviamente tal vez no, dar por hecho de que pues le quitan el sufrimiento a su familia así nada más, sino no hace por vencidos, ¿no? Porque pues obviamente tienen una estigmatización muy, muy arraigada de los sentimientos hacia esa persona, ¿no? Y pues también tiene que ver mucho cómo es la relación familiar, ya que pues si nos podemos dar cuenta hay contrastes entre familias que pues obviamente tienen un cariño especial a sus seres queridos y por otro lado tenemos familias que pues desgraciadamente no tienen esa misma
esa misma interacción y por lo consiguiente no tienen los mismos sentimientos y pues obviamente pues si en dado caso ese tipo de familia tiene un familiar enfermo con estas características, pues obviamente van a optar porque le den muerte, ¿no? En este caso, si ya no es posible salvarlo. Ciertamente eso es un factor muy importante, el concepto de la vejez. Ahora, por ejemplo, ¿cuál es la condición que tiene en este tiempo el anciano? La condición que tiene es algo que ya no sirve y que deja de servir y que estorba para algunas gentes. Para otros es la figura. Es la figura principal de esta transición entre los que todavía cuidan a sus viejitos y los que ya los viejitos estorban. ¿Tiene que ver con la cuestión económica? Obviamente que sí. A lo mejor el que tiene dinero pues lo puede poner en un lugar muy especial para que no tenga ningún problema, pero habrán otros que no, a pesar de que tengan todo el dinero habido y por haber, pues no, ¿cómo van a gastar el dinero en una persona al final de su vida? Y algunas gentes también gastan hasta el último centavo que tienen por algo que diríamos ya no va a tener ningún beneficio. Ahí también se tiene que ver el beneficio y también el costo-beneficio. Por ejemplo, una persona que tiene un cáncer, digamos que va a entrar al hospital de cancerología y le dicen, bueno, aquí hacemos investigación y tenemos medicamentos nuevos que estamos probando y que puede usted entrar parte en la investigación. Son productos muy buenos, pero todavía no tenemos la certeza que sirve. Pero para que usted pueda entrar a este proceso de investigación, pues le cuesta 50,000 pesos mensuales, porque hay que comprar el medicamento, porque hay que hacer todo lo que se tiene que hacer. Habrá gente que definitivamente va a decir, no lo puedo hacer, y alguno, aunque lo tenga, lo va a pensar. Pero ese es una condición totalmente diferente. También el dinero juega un papel muy importante en la toma de decisión, tanto de parte de la familia como de parte de los médicos, ¿verdad? Porque al final de cuentas todo este mundo, todo cuesta. Y bueno, la condición, diría yo, la cuestión económica es más lamentable para el que no tiene que el que tiene, pero tanto el que tiene como el que no tiene muchas veces no quiere invertir ya en su familiar. Uno más. Estoy buscando quién le voy a decir, bueno, le vamos a dar la oportunidad a quien me gustaría, como para ya se van, mejor ya nos vamos, dicen antes de que nos vayan a decir que nosotros, ¿verdad? Bueno, vamos a decirle entonces a Brenda Nicole, me gustó por el apellido Nicole. Cierre usted la sesión, ¿cómo lo cerraría usted? ¿No me escuchó? No está ahí. Entonces le vamos a dar la oportunidad, ¿a quién será? A Julio César. Pero ¿cómo lo cierra la sesión? Sí, Doc, buenas tardes. Pues, de todos los compañeros que participaron, Doc, bueno, yo creo que pienso similar a la compañera Alessandra, que dice que ella, pues, no prolongaría más, el sufrimiento de la persona, y también con lo que dice la compañera Jennifer, que prolongar esta condición no solo afectaría al paciente, sino que también afectaría a su entorno social, sus familiares, por el pleito, quién se va a hacer cargo, un ejemplo de papá o algo así, los gastos que esto va a llevar, pues. Así que mi decisión, pues, Doc, yo estaría a favor de la muerte asistida. Excelente, muy bien. Bueno, pues muchas gracias.
Espero que hasta los que no hablaron, pues de algo les haya servido la sesión, ¿verdad? Y les va a servir para reflexión, porque ustedes se van a enfrentar a un nuevo sistema del que nosotros nos enfrentamos. Dijéramos ahora, hay terapias intensivas, hay muchas cosas más que habría que preguntarse hasta dónde es bueno y hasta dónde ya no es bueno. Pero eso, pues lo tendríamos que ver en el camino. Muy bien, bueno, espero que haya sido una buena tarde. Nos vemos entonces el próximo viernes.